editado por mi madre y bueno, responsable también por el gremio. Y esta es una película, un documental, que también lo financió el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine, y acá hay bastantes documentos de aquella época, y bueno, del pan nuestro. ¿Cómo? ¿Aquí? Otra persona caminando, ¿no? Son las piernas. Que eso, pensé que era un niño porque venía de aquí para abajo. No, es la cintura de esa. Eso es Felipe Alberti. Mira, es Felipe Alberti. ¿Allá? Sí. Arriba de Dante. Y se fue otro secretario general que él estuvo en un exilio interno y después del 83 llega y conduce yo en el también no ella el padre del Estado. Sí, la mayoría son todas. Hay fotos de Tosco y algunas de ellos. Pero hijo único. No, Malvina. Tengo una hermana más grande yo. Toda ella. ¿Mi foto de Malvina? Sí. No sé si hay aquí, a ver si hay. Malvina, ¿hay fotos acá de Malvina? Ay, sí, cuando era bebé. Entonces se le fue todo años ya. Permiso, ¿no? Sí. La tuya y la de... Pero muy chiquita. Si esto los argentinos lo llevaran a la práctica sería muy bueno, ¿no? Nada debe desalentarnos, nada debe dividirnos, nada debe desesperarnos. Totalmente. Fantástico. Vos sabés que ese Electrum acá está dentro del sindicato desde el año 53. Papá de Héctor con otros dirigentes que están en la foto allá, lo iniciaron y que era el medio para poder comunicarse con los trabajadores, además que ellos estaban en cada sector de trabajo. Este libro que me pasaron, Sí, hay un montón de fotos también de él en la calle, ¿no? sí, Sí, totalmente. Que eso es lo bueno de un dirigente sindical. Tú no le dices a la gente lo que tiene que hacer, tú le muestras lo que hay que hacer. Eso es muy bueno para cualquier dirigente. Él trabajaba y estaba en el gremio, no tenía permiso gremial. Generalmente estaba trabajando en su sector. Bueno, implementaron en aquella época una forma de derrotar los permisos gremiales. Y era, bueno, esto que en aquellos tiempos, digamos, no trataban de dar un ejemplo y de forma de no perder el contacto con los compañeros, con los barrios. Entonces, todo ese consejo directivo y otros posteriores, incluso hasta ahora, hay personas que están en los consejos directivos como Dante Maldonado que no sufructan de esto del permiso gremial y bueno, vuelven a sus puestos de trabajo y hacen ambas cosas, ¿no? Y eso tiene que ver tanto con cosas por ahí que dejó tu papá, que bueno, el ejemplo en uno mismo para que contagie a los demás, en aquel tiempo viene mucho de... No, también, porque el padre siempre dice que es más fácil hacerte seguir que no tener que empujar. Y eso es científico, porque tú no convences a las personas hablando simplemente, tú convences a las personas mostrándoles cómo se hacen las cosas. Y si tú eres consecuente con lo que piensas y con lo que haces, la gente te tiene en cuenta. Puede que no esté de acuerdo totalmente con lo que tú dices o con lo que tú haces, pero te empieza a respetar, porque tú eres consecuente, ¿no? Y eso para la gente es muy importante, sobre todo las personas más humildes, más sencillas del pueblo, necesitan eso. No necesitan un gran dirigente que hable y hable, sino un dirigente que le muestre cómo se hace. Y bueno, eso es lo que hace que las personas después de muertas no sigan en la memoria colectiva, porque si no son olvidados rápidamente. Sí, esa es la gran diferencia entre quienes
pelean por una sociedad más justa y mejor que con los otros que buscan siempre concentrar la riqueza para vivir en la holgazanería, ¿no? Y bueno, usando términos de los sistemas actuales, el único capital que tienen los hombres que no buscan propiedades es su ejemplo. Entonces, claro, bueno, tu papá y mi papá se mostraban trabajando, se mostraban haciendo, y por eso han quedado en el ideario como parte de la gente. Hay un compañero que ya está viejito, Antonio Medina, que él ahora está viejito y enfermo, pero él dice que al gringo, a Agustín, no se lo podía pensar como él mismo, sino que cuando uno hablaba de Agustín, era como que hablaba de todos. Y bueno, esos hombres que en la historia han aparecido para darnos de ejemplo a todos los demás. Y bueno, yo en particular siento un gran honor de que me haya tocado, por la gracia de la naturaleza, ser hijo de este hombre, ¿no? Y uno, aunque eras muy pequeño cuando murió. yo tenía 11 cuando murió. 11, yo tenía 6 cuando mi papá murió. 6. Sí, 6 años. Pero por eso yo siempre digo, estoy muy orgullosa siempre de mi papá, seguro, pero mi mamá fue quien me educó. Y si hoy soy una persona socialmente útil, es porque ella me educó. Yo tampoco también lo que... Si no, podría ser, no sé, cualquier cosa, porque en Cuba la gente quiere mucho a mi papá, mucho. Y hay personas que piensan que por ser la hija del Che, pues debo ser protegida, ¿no? Y hubiera sido una niña malcriada, consentida. A veces los grandes amigos de mi papá, de alguna manera, querían darme algo en compensación por la pérdida, ¿no? Ellos no podían estar todos los días a mi lado porque tenían sus propias familias. Y la vida es así. Pero de alguna manera querían a veces dar algo para compensarlo. Pero esas cosas que daban podrían ser materiales, ¿no? Claro. Unos juguetes, ropa, comida. Mi mamá era un bastión. No permitía absolutamente nada. Nada de eso. Porque decía, los hijos de este hombre tienen que educarse como los hijos del pueblo, de cualquier compañero del pueblo. Y no puede haber diferencia. Y ella luchaba contra viento y marea, contra todo ese tipo de cosas. A veces se ponían molestos con ella, algunos amigos de mi papá, porque no entendían, ¿no? Ellos querían dar algo, hacer algo por nosotros. Mi mamá no les permitió nunca, absolutamente, nada que pudiera diferenciarnos de los demás. Es más, en una época en que Cuba económicamente estaba bien mal la cosa, mis hermanos no tenían ropa interior y mamá hizo la ropa interior de las blusas viejas de ella, las que ella no usaba mucho. Y ella podía haber pedido que le dieran ropa interior para sus hijos. Inmediatamente había un montón de gente que lo hubiera buscado, pero jamás lo permitiría, jamás. Me acuerdo cuando murió mi papá, una cosa que mi mamá me dijo siempre fue que no podía pedir nada, porque ella sabía que Fidel me iba a mandar a buscar, ¿no? Efectivamente. Claro. Yo desde muy pequeñita tenía una relación especial con él y él me mandó a buscar, ¿sí? Y cuando yo me senté en sus piernas, que él empezó a decirme que yo quería, qué sé yo, bueno, yo no hablaba al inicio, me decía así, mi mamá me dijo que no, entonces yo, bueno, ahí toda calladita, modosita, y hasta que él presiona, dice, dime, mijita, dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y dije, una bola del mundo para estudiar. Ay, mentira, era simplemente pasadito el paso, algo tenía que pedir porque él no estaba bien. Me dijo, sí, eso te lo doy. Pero ¿qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Y desde yo iba muy chiquita a su casa siempre.
y había 4 cuadros que él tenía así puesto en la salita donde él vivía, y porque era un apartamentico. Y entonces estaba la guajira, es decir, la campesina, el campesino, el niño y la niña. Y yo estaba siempre enamorada del guajirito, del campesinito, porque es muy lindo ese cuadro. Es en sepia, como en sepia, pero es preciosa la mirada del niño. Y entonces yo dije, y era original. Y bueno, imagínate, era una cosa que él no esperaba. Claro, cualquier otro. Claro, sí, me lo dio, todavía está en mi casa, no lo tengo todavía. Y bueno, cuando mi mamá se enteró, mamá mía, qué clase de pleito me armó. Claro. Te dije que no podías pedirle nada. Mamá, yo no tengo la culpa, él insistió. Pero yo te dije que mi mamá... ¿Qué gran importancia la mamá de ustedes? Sí. La mamá de Héctor también, por ahí ellas estaban un poco atrás, pero llevaban la familia adelante. Bueno, ellos se conocieron, mi mamá y mi papá se conocieron combatiendo, así que estaban juntos en el combate. Tu mami está bien ahora. Sí, tiene ya 80 años. Sí, sale si por ahí lo va a matar, Si sale publicarle va a matar. Eso se tiene que evitar. Porque yo recién hacía cálculos ahí afuera de mi mamá y de tu mamá, porque no sabíamos cómo era la situación de ella ahí. Entonces yo calculaba tu edad y la mía, y calculaba la edad del Che y de mi papá era el 30. Todavía el 28. Claro, y entonces le digo, y la mamá debe ser la misma edad que mi mamá tiene 81, no está tan bien. No, mi mamá oficialmente, sí, por carnet de identidad, tiene 81, pero ella siempre explica que el tío la notó por un año después. Sí, no más, un año antes. Le puso 33 y ella nació en el 34. Pero bueno, por eso... Nunca le perdonan, no, por eso tuvo 280, porque cuando cumplió los 80 oficiales, el año pasado se lo celebramos. Y cuando cumplió los 80 reales este año, también se lo celebraron. Doble cumpleaños. Doble cumpleaños. ¿Y está bien? Sí, muy bien. Es la directora del Centro de Estudios Che Guevara. Sí, sabíamos eso. Ella es la directora. ¿Sigue estando ella? Sí, ella todos los días trabaja, ella conduce su auto. Ay, qué bien. Sí, no le puedes decir que es vieja ni nada. No, porque me imagino. Y ella es muy bella, siempre fue muy bella. Sí, ella nunca fue una mujer... A ver, salió como estrellita del carnaval en un momento allá por Santa Clara, ¿no? Por la ciudad donde ella vivía. Era realmente una mujer muy graciosa, ¿no? Pero no es de estas mujeres así, bellas, no. Es una belleza esta que dura. Claro. Pero además, yo pienso, una vez una actriz estadounidense dijo algo muy lindo en una película. Dijo que una mujer es realmente hermosa cuando es amada. Y eso a mí se me quedó grabado. Y yo creo que es verdad, porque mi mamá ha sido una mujer hermosa totalmente, pero porque ha sido una mujer amada. Y amada de una manera espectacular. Mi papá, que no creía ni en la paz de los sepulcros, no tenía ningún tipo de cosas religiosas, le escribe cartas y poemas. Pero hay una carta que a mí me conmueve mucho cuando la leo. Ella la publicó en un libro que se llama Evocación, que es un libro que cuenta su historia. Y la carta dice, si estás haciendo el café y sientes mi presencia, no te vires para no romper el incuro. Era una cosa que tú dices, no tenía creencias religiosas, pero creía en el amor. Sí creía en el amor. Y bueno, eso lo movió siempre a él como ser humano, ¿no? Si uno no ama, no puede hacer estas cosas por los demás, porque si no, ¿por qué? ¿Qué te convence para entregar tu vida, para dejar atrás a lo mejor a tu mujer y a tus hijos y poder hacer algo? Tiene que haber un amor extraordinario por los seres humanos para poderte entregar así, ¿no? Así que era un hombre con una gran capacidad para amar y lo expresaba de esa manera. Es decir, no tenía miedo ninguno al expresar sus propias debilidades. A mi mamá en una carta le dice, ayúdame amiga, ayúdame, porque si ella flaqueaba, él podía flaquear también. Y él quería seguir adelante, ¿no? Entonces necesitaba que ella lo apoyara.
Y ella lo hizo siempre. Claro. No, por eso nosotros realmente la respetamos mucho y la queremos entrañablemente a mi mamá. Y ver todo nos reta todo el tiempo, ¿no? Que mamá, nosotros le decimos que es sargento de caballería. Mamá, claro. Esto lo hiciste, no lo hiciste, pero ¿por qué no lo hiciste? No sé cuánto, ¿de dónde vas? ¿Y por qué vas? Y no sé, digo, mamá, tengo 53 años, por no, pero ella siempre va a hacer. No, bueno, de manera. Estas mujeres, yo siempre digo que ustedes, las mujeres, tienen algo que surge cuando están solas. Y esa fuerza que les sale del interior para criar a sus hijos es probablemente mucho más potente y más fuerte que lo de los hombres, ¿no? Y bueno, todo lo que relataste de tu mamá, yo me sentía totalmente reflejado con la mía, ¿no? Nosotros, cuando muere mi papá en el 75, quedamos muy solos los compañeros de él nos pueden apoyar bastante hasta el golpe, y en el golpe se empieza a autoexiliar o salirse de aquí porque los perseguían para asesinarlos. Entonces quedamos la familia, mi mamá y nosotros dos, Malvin y yo, y Nélida se llama mi mamá, ¿no? Y Nélida se la rebancó, laboró de lo que encontró hasta el 84, que termina la dictadura, y bueno, y ya nosotros éramos un poco más grandes, nos pudimos empezar a rebuscar solos, pero ese fue un momento bastante duro. Y el apoyo para estudiar. Y bueno, nos hizo estudiar, nunca flaqueó en eso, qué sé yo, nos mandó a trabajar también para que ayudáramos, y bueno, sí, si no hubiese estado ella, no seríamos lo que somos, y bueno, todo es como una sola cosa, ¿no? Porque son así también por lo que han vivido al lado de esos hombres también, ¿no? Y bueno, atrás de la figura de las madres, creo que hay enorme cantidad de cosas que injustamente no se ven, pero bueno, acá en Argentina las madres son un ejemplo para todos, porque digamos, son la insignia con su pañuelo blanco en pos de volver al presente tantos hijos desaparecidos y nietos, y ese esfuerzo, esa fortaleza que tienen se ve en estas personas que ahora están viejitas, pero bueno, socialmente creo que son un ejemplo para muchos acá. Yo tuve el privilegio de conocer a Emi y quererla siempre. Cada vez que nos encontramos, pues, hay mucho afecto en ese encuentro. Y hablando con algunas de ellas, me dijeron que sus hijos las habían parido a ellas. Una cosa muy linda, porque la mayoría de estas mujeres eran mujeres de clase media, eran mujeres que, bueno, vivían su vida en el hogar, algunas con muchas dificultades, pero en su hogar, sin preocuparse solamente de sobrevivir, de vivir un poco mejor, ¿no? Y cuando desaparecen sus hijos, toman conciencia social y ellas renacen como seres humanos diferentes. Y eso es una lucha para mí tremenda. No hay quien pueda sustituirla, porque lo que ellas hacen es una cosa muy, muy especial. Y desgraciadamente, bueno, van desapareciendo físicamente. Por eso es que en los últimos años ellas han tratado de dejar cosas que muestren por qué sus hijos desaparecieron, ¿no? Querían hacer escuelas, querían hacer un hospital para la tercera edad, han hecho una universidad. Sí, en Buenos Aires. De alguna manera es mostrar un poquito, aunque sea, para que las nuevas generaciones recuerden por qué mis hijos ya no están. Muy duro para mí hablar del tema ese, porque uno puede perder un padre y sigue viviendo. Sí, pero si te toca amar una madre como las nuestras, no hay problema. Pero perder un hijo, eso no hay comparación en la vida. Y bueno,
a ver si puedo, pero hay una de ellas que me contó una cosa lindísima, porque su hija ayudaba a sacar gente, ¿no? Y ni siquiera sé el nombre de la compañera, porque ellas se negaron a darme el nombre de sus hijos, porque ella se siente madre de los 30.000 desaparecidos. Y me contó la historia de esta joven, que era su hija, que estaba sacando gente, ayudando a sacar gente. Cuando es delatada por alguna acción, es delatada, y la sacaron de su casa. Y los esbirros que fueron esa noche a sacarla, destruyeron prácticamente la casa, pero sobre todo unas cintas que ella tenía de la voz de mi papá, grabada, de discursos de mi papá. Y la alaron, y la madre cuando llega a la casa, que empieza a recoger y ve esa cinta rota, ella lo que hace es tratar de reparar la cinta para cuando su hija regrese. Son cosas que marcan la vida del pueblo. Y lo que da pena es que haya personas viviendo junto a este pueblo y que no se den cuenta de los valores tan grandes que tiene y de la gente hermosa que ha perdido la vida haciendo algo para mejorar la vida de los demás. Bueno, eso ahora, es lo que más pena te da, claro, pero a la misma vez te refuerza que hay que seguir luchando. Porque esa gente que hoy no entiende, o que se ha olvidado, o que simplemente no tiene en cuenta estas cosas, tiene que tomar conciencia de que estos tipos de hombres y mujeres son el cimiento, son la semilla de un mundo diferente. Y no los podemos dejar morir, porque dejar morir significa que tú no eres consecuente con lo que ellos lucharon, por lo que ellos lucharon. En ese caso, es el compromiso de las nuevas generaciones. Eso siempre me gusta una milonga argentina que dice: si yo muero, no llores por mí, haz lo que yo hacía y seguiré viviendo en ti. Y es lo que yo pienso que tenemos que hacer en este caso, con nuestros padres, con los hijos de desaparecidos en esta parte del mundo, es luchar por lo que ellos y para que hicieron. sigan apareciendo los nietos. Que ya, gracias a Dios, hay 116. Las madres, bueno, nos han dejado todos los hijos y los nietos, las abuelas, que ahora son jóvenes de 30 y pico de años, que algunos encuentran su identidad y bueno, y continúan la tarea de las madres. Y bueno, en el último tiempo hay una revalorización histórica y una revisión histórica. Acá, en este sindicato, lo que yo tengo para contarte es que en el año 81, que todavía existía la dictadura, los compañeros ya en ese momento vuelven a tomar acciones, digamos, acciones militantes y gremiales, y comienzan, y bueno, a Agustín y a todos los demás compañeros que cayeron, los reivindican y ninguna otra conducción más allá de por ahí la diferencia de ideas políticas los ha olvidado. Entonces, siempre por ahí con diferencia y todo, permanentemente aparecen ellos en nuestra revista y reciben homenajes en las fechas en que desaparecieron o fallecieron, en el caso de Agustín. Allá, esos 4 son compañeros que desaparecieron. El primero, Cafarati, el segundo, Ditofino, Vives y Brizuela. Cafarati
muere casi inmediatamente, lo secuestran casi inmediatamente después del fallecimiento de Agustín. Y al poco tiempo también Dito Fino, ambos trabajan muy cerca de él, ¿no? Entonces, uno lo siente también como parte de la familia, así como si fuera un padre. Y hace poquitos días, no sé si vos estabas acá, también se conmemoró la desaparición, el asesinato de Atilio López, que fue vicegobernador, era trabajador del volante, de un gremio que se llama UTA acá, que es el transporte, y él en aquel tiempo llegó hasta ese cargo de la vicegobernación, pero bueno, en octubre, en 75, en septiembre de 75, asaltan la casa de gobierno y luego a Atilio lo fusilan en Buenos Aires, y ahí, bueno, en nuestra Córdoba, en esos años 75, 74, la violencia por doquier, que es donde él estaba clandestino, porque no podía salir, porque estaba amenazado, bueno, muere en ese estado. Sí, conmueve mucho esa historia, y también por ahí nos juntamos con los hijos de ellos, ¿no? Así como con vos ahora. Yo nunca me imaginé que iba a vivir este momento así, digamos, se siente un orgullo muy grande de estar con vos. Nunca me imaginé que iba a ocurrir un encuentro así, no sé por qué, ¿no? Pero... Aleida, a tu papá lo matan el 9 de octubre, ¿no es cierto? Realmente el 9 es que lo asesinan, pero el 8 es el día que cae en combate. Entonces Fidel decidió que ese era el día para conmemorarlo, porque un guerrillero cae en combate. En combate, claro. Vos sabés que, mirá la casualidad del 8. El 9 de octubre del 74, aquí en el sindicato, es asaltado por las fuerzas llamadas de seguridad, y interviene el sindicato y hay orden de captura contra el papá de Héctor, y a partir de ese día él pasa a la clandestinidad. Un año y medio, el 9 de octubre, el mismo día, del 74. Él tiene que pasar a la clandestinidad, vivía en las sierras de Córdoba, con ellos que lo acompañaban, siempre la policía estaba por detrás, y después ya en noviembre del 75 fallece a los 44 años porque tuvo una enfermedad de la cual no se pudo atender a tiempo, pero justo en la misma fecha veíamos que coincidían con lo de Canadá. Pero fíjate que por lo general a estos hombres se les recuerda mucho también, bueno, en la fecha o en que nacieron, o en la fecha que mueren o desaparecen, qué sé yo. Sí. Pero lo bueno es cuando logramos recordarlos en la labor cotidiana. Eso yo creo que en Cuba lo hemos logrado bastante. El Centro de Estudios Che Guevara de La Habana hace actividades, por supuesto, el 14 de junio, que nace mi papá, y el 8 de octubre, que es la fecha que nosotros damos como su muerte. Pero todo el año hacemos actividades, vamos con los niños a la escuela, ese tipo de cosas. Y los jóvenes, sobre todo los jóvenes cubanos, tienen como ídolo de juventud y de trabajo a papá. Entonces, continuamente preguntan, continuamente tratamos de mejorar la información que llega a ellos, porque por ejemplo el Che ellos lo estudian desde pequeños, desde niñito. El lema de los pioneros cubanos, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Así que lo primero que tú aprendes de pequeñito es eso. ¿Y quién es el Che? Bueno, ahí se les enseña más o menos quién es el Che, pero estamos tratando de aumentar ese nivel de información, pero a través de ejemplos. Sí, para que el niño no aprenda como una cosa mecánica quién fue, sino que lo pueda llevar a la práctica. O sea, el Centro de Estudio Che Guevara empezó a trabajar con niños de la primaria, sobre todo nos reuníamos con ellos, se hacían debates y qué sé yo, y uno de esos que yo participé, estábamos sentados en el piso y estábamos hablando de la etapa internacionalista del Che, ¿no? Cuando fue al Congo, después cuando fue a Bolivia, y uno le dice al otro así, ¿ves? ¿Por qué lloras tú? Porque tu mamá está
en Venezuela, ¿ves? ¿Por qué lloras? ¿No ves que tu mamá está siguiendo el ejemplo del Che? Oye, chicos, no llores por eso. Pero fue fantástico para nosotros, porque ellos captaron lo que estábamos hablando y lo llevaron a su vida cotidiana. Y ese es el objetivo. Es decir, el objetivo es que nuestras nuevas generaciones puedan sentirlo como algo propio, suyo, y que lo manejen. Yo digo a los jóvenes, digo, lean al Che, discutan con él, no sé, digo, discutan con el argentino lo que les parezca, o no, porque hay cuestiones que nosotros vivimos diferentes ya, en cuanto vivió mi papá, pero bueno, discutámoslo con él, y vamos seriamente a buscar soluciones. Porque la cuestión no es criticar, la cuestión es buscar soluciones a las cosas que tú crees que están mal. Y así hemos ido trabajando y realmente, bueno, nos queda mucho por hacer, por supuesto, pero yo creo que estamos en el camino correcto. Mi mamá se pone siempre muy molesta cuando hablan del Che en la televisión y ella se fija, estamos en el mes de junio, estamos en el mes de octubre, no. El resto del año hay que hablar de claro. Y entonces es la lucha continua del centro de estudios de que eso ocurra, porque realmente los héroes de la patria, los hombres y mujeres que dejan algo para los demás, no son cosas fugaces o de un momento, no. Son hombres y mujeres que vivieron, amaron, sufrieron, pero fueron consecuentes con lo que pensaban y con lo que hacían. En ese sentido es que tratamos de que las nuevas generaciones pues refresquen la memoria continuamente, porque una de las cosas más peligrosas de la humanidad es la memoria tan frágil que tiene. Se les olvida muy fácilmente. O te lo hacen olvidar. Nosotros tuvimos una etapa muy que nos hicieron olvidar recién. De un tiempo a esta parte se está refloreciendo el estudio sobre todas estas cuestiones. Pero porque la historia la escriben los vencedores, eso siempre es así. Entonces, claro, depende del que vence, cómo cuenta la historia. Sí, hace su historia. Pero eso es muy interesante, que los pueblos no olviden su verdadera historia, porque los gobiernos vienen y van, pero los pueblos siempre somos los mismos. Por tanto, tenemos que reconocer nuestras raíces culturales. Yo lucho mucho por el rescate de los pueblos autóctonos. Digo que Cuba no tiene el privilegio de tenerlos porque desaparecieron prácticamente con la colonización española, pero sí tenemos negros en nuestra cultura y nosotros rescatamos esas raíces culturales. Ahora cuando venimos a la patria grande, es decir, a Latinoamérica, y convivimos con poblaciones indígenas, nos llenamos de identidad. Estamos reconociéndonos también nosotros en esas poblaciones. Algunos de ellos muy parecidos a lo que fuimos, porque por ejemplo la parte norte de Venezuela, la que da al Caribe y de Colombia, tiene población indígena que posiblemente fue la misma en las islas del Caribe. Entonces, en ese sentido, estamos como que esponjas, ¿no? Recogiendo. Pero además yo bajo más al sur con las parteras quichua, con los mismos guayú de Venezuela. Es una manera de aprender a respetar más la naturaleza, la tierra, a cuidarla, a protegerla y a la misma vez disfrutar más de lo que tenemos. Porque ahora todo el mundo, sobre todo yo digo, las cosas que estamos enfrentando en Cuba con toda la cosa esta del turismo y todas esas cosas, los muchachos a veces se deslumbran. La marca de ropa, por celular. Tú ves todavía a la gente de poblaciones autóctonas viviendo con casi nada y los ves sonreír. Y los ves alegres cuando son capaces de cosechar lo que sembraron, cuando son capaces de tener para darte al visitante algo, brindarte algo. La casa, Entonces, tú dices, si ellos pueden vivir con tan poco, ¿por qué nosotros derrochamos tanto a nuestro alrededor? ¿Por qué no somos capaces de aprender a vivir mejor con menos? Esas son cuestiones que hay que rescatarla de nuestros pueblos autóctonos y de toda la historia de nuestros pueblos.
Yo hablaba, por ejemplo, ahorita de los uruguayos, y decía, un pueblo que tiene historia de combate, de resistencia, se lo han querido tragar de todas maneras por todos lados. Sí, sí. Cuando fue Brasil, fue Argentina, es decir, siempre se lo han querido desaparecer a Uruguay, y está ahí. Y está ahí. Y tiene historia de combate, tiene historia de movilización popular. Sí. Entonces, tú dices, esas historias hay que rescatar. Yo recuerdo cuando era niña en Cuba, hacían una aventura de los Tupac Amaru. Y hasta canciones. Silvio tiene una canción hermosísima. Ese hombre se levanta temprano en la mañana, sale a ver el mundo y decide, ¿no? Si quiere, sale a construirlo, si no, se sienta junto a la ventana, ve pasar la vida. Es una cuestión de decisión, ¿no? O simplemente la ves pasar o intentas construirla. Y eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar todos, ¿no? En que las nuevas generaciones no olviden, pero no olviden tratando, por supuesto, de llevar a la práctica estas cosas buenas que nos han legado nuestros mayores. Claro. Siempre. Eso que decía de los jóvenes, mi mamá siempre nos enseñó que la moneda, el dinero, era para vivir y que nunca había que vivir para el dinero o la moneda, ¿no? Y daba vueltas las palabras, y bueno, con eso nos enseñaban lo que estás diciendo, ¿no? Así que, bueno, si estás con lo justo, tenés que estar feliz, ¿no? Pero bueno, no es lo que hay en la mayoría del mundo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? A veces también nosotros somos responsables porque somos los que educamos a las nuevas generaciones. Y ahí es donde fallamos, porque a veces tratamos de darle a nuestros hijos lo que no tuvimos nosotros, ¿no? Y ahí está el error también. Yo quiero que mis hijas vivan bien, que gocen la vida, pero a la misma vez quiero que sean solidarias, quiero que sean capaces de compartir con lo mejor que tenemos. Por eso digo que hay que aprender a vivir con menos, pero hay que aprender a vivir compartiendo. Y a veces hay una palabra que para mí es muy importante en este momento, que es solidaridad. No es dar lo que te sobra, es compartir lo que tienes. Y eso es lo que tenemos que aprender todos a hacer, cada día más solidarios. Pero no más solidarios en los momentos estos donde hay inundaciones, Claro. no. Ser solidarios todos los días con el compañero de trabajo, con el compañero de la escuela. Yo me acuerdo de un momento determinado que una niña vino y me dijo: ay, yo estoy feliz porque soy ahora la primera de mi aula, porque el que era primero se cayó en el examen. Digo, no, claro. ¿Cómo puedes estar feliz? Competitivo. ¿Cómo puedes estar feliz porque tu compañerito se cayó en el examen? No, Claro. lo que tienes es que tratar de trabajar con él, ver por qué cayó, qué problema tiene, Claro. dónde lo puedes ayudar, dónde lo puedes sostener. Esa es la amistad, ese es el compañerismo, esa es la solidaridad. Y bueno, esos valores hay que rescatarlos y hay que ir todos los días cultivándolos en las nuevas generaciones. No nos podemos cansar. Entonces mi papá decía, todo el mundo tiene derecho a cansarse, pero entonces no tendrá derecho a ser de vanguardia. Y nosotros queremos seguir siendo la vanguardia. Aleida, y tu papá en esos momentos que estaba con usted, que imagino que era así muy parecido de Héctor, que eran pocos seguramente, ¿era muy cariñoso con usted? Uy, Sumamente mi papá cariñoso. era sumamente cariñoso y pero a la misma vez exigente. Claro. No nos permitía una mala crianza ni jugando, pero besaba muy fuerte y muy apretado. Y sí, nos cargaba, nos mimaba. Igual que ahora. Bueno, sí, ellos seguro que eso lo hacían con mucho más intensidad porque no podían estar con nosotros tanto tiempo, así que yo tengo de mi viejo también ese recuerdo que incluso por allí cuando íbamos a visitarlo en algún penal, porque estuvo muchas veces preso, él
en esos lugares también demostraban esa fortaleza, ¿no? Jugaba conmigo en el espacio de visita, o hasta siempre yo lo cuento en Devoto, lo respetaban mucho los guardias cárceles también, ¿no? Y entonces le pidió al guardia cárcel que lo dejara llevarme a mí a la celda para mostrarme el lugar donde era su casa. Y bueno, y me paseó por los pabellones hasta que llegamos a la celda. Él estaba ahí con otro dirigente con Ongaro, ¿no? Y bueno, así como en un juego, me mostraba dónde estaba. Y son imágenes que no se te borran más, ¿no? Y que uno en ese momento, por ahí infantilmente, no las procesaba como se procesan después. Pero bueno, en este lugar, qué sé yo era un indio y además era el hijo de él, y los compañeros me trataban como el hijo de Agustín, entonces los volví locos, usaban el teléfono, venía con amigos míos, ¿viste? Y bueno, hasta que había un compañero que era el tesorero, era Simón Grigaitis, y de ese no me puedo olvidar nunca porque lo molestaba tanto jugando que agarré y me dice, mira, entra por ahí, traerle una caja de lapiceras, gringuito, me dice, entra por ahí. Y entonces entré en una pieza que estaba acá al frente, ¿no? Y cuando estaba adentro, veo que se me hace toda una oscuridad. Me había hecho entrar en la caja fuerte y me cerró la puerta. Después me sacó, ¿no? Pero bueno, para que me asustara un poco. Mi papá me castigó una vez a mí, porque yo, en el círculo infantil, cuando yo fui de muy chiquita al círculo infantil, en esa época merendábamos, almorzábamos, merendábamos y cenábamos, comíamos en el círculo infantil, salíamos a ver a las 7 de la noche según el trabajo de los papás. Y ese día yo había comido en el círculo, todo sin problema, pero llegaba Pepe Aguilar, que era un amigo de que vivía aquí en Córdoba, y que iba a visitarlo, era un amigo de la infancia y la juventud, quería mucho al Flaco Aguilar, me decía. Y él iba con su mujer y su hijo a comer a la casa. Y en mi casa mi papá había prohibido la entrada de cualquier alimento que no fuera adquirido por la libreta, que era la libreta de abastecimiento que teníamos en Cuba. Por tanto, era justo lo que había de comida para la visita. Claro. Si yo comía, no había para la visita. Entonces, como yo vi la mesa servida, niña al fin, yo dije, yo quiero comer. No puedes comer, ya tú comiste. Pero yo quiero comer. No, que no puedes comer, que ya comiste. Parece que la paciencia se le agotó. Y me llevó para mi cuarto, que estaba oscuro. Yo creo que no se dio cuenta que estaba oscuro. Y me entró al cuarto, ¿no? Cerró y me dijo, cuando usted termine de llorar, papá la viene a buscar. Y cerró la puerta. Mire, no saben cómo fue que hice, qué pasó, que abrí la puerta como pude, llegué a donde él estaba sentado en la mesa y dice, papá, niña no llora más. Pero como fue así de inmediato, me cargó entonces sus piernas y me dio de su comida. Y mi mamá lo miraba como diciendo que mal pedagogo eres. Pero bueno, claro, me dio así. Pero son muy poquitas porque realmente vivimos muy poco tiempo juntos. El tiempo que papi vivió en Cuba fueron apenas 5 años y viajó al mundo prácticamente 2 veces llevando el mensaje de la Revolución Cubana. Fue uno de nuestros primeros diplomáticos, mi papá. En ese caso, bueno, pues a veces cuando estaba en Cuba, ministro de Industria, primero de la banca, después de Industria, trabajaba a veces 16 horas seguidas. Hay una anécdota muy simpática de un compañero que es dirigente de trabajadores, yo creo que era director de una fábrica, algo así, y entonces el tipo dice, bueno, yo no sé el tiempo que tendrá el jefe, ¿no?
para recibirnos, pero recibe a todo el mundo, habla con todo el mundo. Yo no sé el tiempo que tiene. Y uno de los que trabajaba cerquita de mi papá le pasó por al lado y sonrió y no dijo nada. Y como a los pocos días, mi papá lo manda a buscar. Y entonces dice, este mismo hombre va y le dice, fulano, prepárate, que a la 1 el Che quiere verte para conversar. Y él mira el reloj y dice, ¿a 1? Las 1 son casi, a la otra dice, no, a la 1 de la mañana, querido. A la 1 de la mañana. Claro. Ahí se dan cuenta los horarios, cómo eran abiertos, ¿no? Pero ese tipo de cosas era muy normal en la revolución, porque imagínate, no había tiempo, era todo una cosa tremenda. Y papi lo declara una vez en una revista, dice que trabajaba 16 horas diarias y a veces más. Entonces, claro, llegaba a mi casa cuando ya él estaba durmiendo. Claro, no veía. No. Y iba a mi cuarto. Entonces, a ver, el primero llegaba sin problema, pero cuando yo fui creciendo, que me di cuenta que él llegaba tarde, entonces yo, como hija mayor, le decía a mi mamá, yo te acompaño hasta que mi papá llegue. Y me colaba en su cama y me acostaba a dormir con mi mamá. Cuando mi papá llegaba, él me tomaba de sus brazos y me llevaba a mi cuarto, que era pasando un pasillito, ahí estaba mi cuarto. Pero entonces me acostaba en la cama, me daba un beso tan apretado que me despertaba. Ahora imagínate un tipo que casi tú no ves, en una sombra así del cuarto, en la noche, qué sé yo. Al inicio me daba un poco de miedo eso para eso, porque imagínate tú, no, yo nunca lo veía. Y de pronto que se ponga el cachete contra el otro, porque me apretaba mucho. Y sabes que instintivamente yo beso así también. También, claro. A mis hijas las apachurro completas. Bueno, la mayor llegaba, esta ya era una mujer, pero cuando tenía 5 años venía, me decía, estoy preparada, mamá, para una sesión de besos. ¡Ay, qué hermoso! Porque la embarazaba el montón de la vez. Y eso es gracias a mi papá. A veces yo le doy besos a mi mamá apretada y me dice, quítate de encima, que me estás acabando con mi cara. Con mi cara, claro. Pero así le aprieto, porque es una cosa instintiva, ¿no? Parece que como me lo hicieron a mí, yo claro, lo repito, transmite. ¿no? ¿Y siguen viviendo en la misma casa ustedes? No, la casa actual, es decir, en la casa donde nosotros vivimos con mi papá, esa es hoy Centro Estudios Che Guevara, es parte del Centro de Estudios. Claro. O sea que siguió quedando. Sí, no, pero vivimos muchos años en esa casa, vivimos hasta que yo tenía como 20 años más o menos. Me acuerdo que un día yo venía en la guagua, en el bus, por supuesto, del colegio, de la escuela, y la escuela de medicina, ya estaba estudiando medicina, y una señora que va delante de mí en la guagua, que se baja, nosotros decimos guagua, ¿no? Sí. Ella se baja y no me vio, pero tenía un carrito y me dio un golpe en la pierna, que mamá mía, me dobló del dolor. La que viene detrás de mí me sostiene y dice, pero qué bárbara esa mujer que te ha pegado, no te ha pedido disculpas. Y digo, no se dio cuenta, seguro que no se dio cuenta. Yo estoy media coja, ¿sí? Y esta señora me acompaña hasta donde yo iba. Me dice, yo voy más o menos en esta dirección, porque arriba de mi casa, en la próxima cuadra, hay un círculo infantil, arriba de esa casa. Entonces ella iba al círculo infantil a recoger a su niño. Y cuando estaban pasando por la esquina, le digo, mire, ahí en esa casa vivo yo, por favor, cuando usted quiera, no sé qué, es su casa, esas cosas que uno hace, porque la persona fue muy gentil, ¿no? Fue realmente muy solidaria. Ella tenía unos lentes oscuros, empieza a salirse las lágrimas y me dice, ¿esa es la casa del Che Guevara? Digo, sí. Esa es la casa de los hijos del Che Guevara. Le digo, sí. Yo soy una de las hijas del Che Guevara. Dice, déjame besarte, pero llorando. Digo, pero señora, si la que lo tiene que besar soy yo, agradeciéndole cómo usted ha sido conmigo. Claro. Pero esas son cosas de mi pueblo. Esas cosas le pasan, ¿no es cierto? Esto también, las personas, sobre todo las grandes, las más grandes. Bueno, yo me encuentro actualmente acá en la ciudad, por ahí con compañeros que ya son grandes, y pasa que estoy muy parecido por el tema de que mi viejo muere cuando tenía 45,
pero bueno, como llevó una vida más difícil, estaba más avejentado, yo tengo 50. Y entonces me ha pasado también que me he encontrado así en el centro con compañeros que me paran y vos algo de gringo tosco tenés que ser, y entonces bueno. Y esos abrazos apretados. Sí, ellos han dejado un sentimiento muy profundo en la gente, que por ahí es muy difícil de comprender, de ver, digamos, cómo los han querido, ¿no? Tiene que ver con lo que hablábamos recién, de cómo se entregaron, pero sí, se emocionan muchísimo, ¿no? Y bueno, sí, y eso es un privilegio, ¿no? Claro, porque uno recibe el cariño que en realidad es a tu papá. corresponde a ellos. Claro, a mí mi mamá me enseñó eso desde pequeñita, siempre me dijo, vas a recibir mucho afecto, porque todo el mundo quiere mucho a tu papá, pero ustedes tienen que pararse firmemente sobre la tierra y dejar pasar lo que ustedes no se han ganado como seres humanos. Claro. Y eso fue muy bueno para todos nosotros, porque es verdad que donde quiera que llegamos hay un afecto, un cariño extraordinario. Desde que yo llegué aquí, bueno, a Buenos Aires primero y después a Concordia, de acá, la gente siempre con un cariño espectacular. Así, hay gente que hasta me toca, pero me toca así que a mí me da pena. Porque yo les aclaro, yo soy un accidente genético. A mí me tocó el honor de ser la hija de un hombre espectacular. Y me da pena que dejarlos a lo mejor un poco, digamos que, no sé, que vayan a esperar más de lo que yo puedo hacer o que yo puedo dar, ¿no? Entonces siempre aclaro esas cosas. Pero bueno, tú sabes que ese amor y eso que tú recibes es para él. Entonces lo recibo y lo dejo pasar. Y es realmente hermoso eso para cualquier ser humano, ¿no? Cuando tú ves que a tu papá lo quiere. Y hoy, por ejemplo, nosotros acabamos de poner la placa fundacional del hospital, del nuevo hospital de escuela, doctor Ernesto Che Guevara. Y yo a mí nunca me da nada las placas, el nombre de las calles, no sé cuántas calles en el mundo tienen el nombre de él, monumentos, todo, sí, esas cosas. Pero esto es una cosa especial. Primero porque es en la ciudad donde mi papá vivió parte de su juventud y su infancia. Estudió en esta ciudad la secundaria, el preuniversitario para nosotros, ¿no? El bachiller. Y quizás de aquí captó también la energía de los jóvenes, de las reformas universitarias, de la fuerza de un pueblo cuando quiere cambiar la sociedad. Y entonces ver de pronto que se está haciendo un hospital donde se le devuelve la visión a personas sin recursos, a personas que no podrían tener esa operación en otro lugar porque no pueden costeársela. Es algo muy hermoso y simbólico que ese hombre que nos ha dado tanta luz con su vida, con su ejemplo, bueno, hoy tenga un hospital en esta ciudad que lleva su nombre y donde se le devuelve la luz a las personas. Eso es una cosa especial, muy especial. Y fue lindo, de verdad fue un acto sencillo, pequeñito, pero muy hermoso, porque esas son las cosas que hacen que no puedas olvidar a los hombres como él, ¿no? Es una función real, por lo que él vive y por lo que él muere. Claro. Es trabajar más para el pueblo, hacerlo mejor y estar a su servicio. Entonces ahí vale la pena, ahí realmente vale la pena. ¿Has leído y esto? Esa imagen de su papá que quedó joven, han quedado jóvenes. Sí, pero acuérdate que yo lo viví muy poquito, porque papi sale de Cuba cuando yo tengo 4 años y medio, y después ya no lo volví a ver tal y como él era. Sí, él nos vio a nosotros, pero nosotros no sabíamos que era mi papá. Y entonces yo sí tengo muy poquitos recuerdos de su imagen. Sí,
es muy difícil a veces recordar su imagen. Si no fuera por la foto, sería difícil. Hay veces que tengo recuerdos en la memoria, pero no logro ver la cara de la persona. Sé que es él que me está hablando, pero la imagen. Pero no llego a tener la imagen completa. Era muy pequeña. Mi hermano Camilo, que es el que me sigue a mí, siempre se burla. Dice que tengo memoria de elefante, porque recuerda algunas cosas muy chiquititas. Claro, que eran muy chiquitas. Pero se ve que se marcan mucho, porque Héctor también hay cosas de chiquitito que se acuerdan. No, bueno, pero yo con Agustín tuve hasta los 11 años y de hecho que también lo pudimos despedir. Entonces, sí, yo tengo muchísimas imágenes de mi viejo, algunas amargas y otras felices. Por suerte la mayoría son felices para mí y eso tiene que ver con el momento, ¿no? Que era chico. Los problemas por ahí los recuerdo más que estaban como lejos y eran en conversaciones que tenía él con mi mamá. O sea, yo escuchaba que había que hablaban de muchos problemas y además recuerdo momentos como el Cordobazo. Yo tenía 5 en el Cordobazo y siempre cuento, ese día a mí me quedó marcado porque en la zona ahí donde vivíamos había muchos trabajadores de lo que era el área material Córdoba y era un barrio de mecánicos. Entonces ese día había un compañero que trabajaba en la Fiat y me sacó a caminar por lo que es el camino a Carlos Paz, la ruta 20, donde había muchas fogatas y esas imágenes gigantes así, para que lo que era yo chiquito, me quedaron impregnadas en la memoria. Y por otro lado también me quedó, que siempre lo cuento, que había muchísima gente y muchísimos chicos entre las barricadas. Entonces estaba claro que no era era una poblada muy auténtica, porque estaban hasta los niños ahí y los trabajadores llevaban a sus niños a ese lugar sin temor de que les ocurriera algo, ¿no? Los problemas se suscitaban donde las fuerzas de la represión, militares o policíacas, llegaban, pero en otros lugares no. Y bueno, y a partir de ahí casi son los años más intensos de la lucha acá en Argentina y en Córdoba, donde Agustín tiene mucho protagonismo. Él estuvo preso en Trelew cuando ocurre el fusilamiento de los 19 militantes y bueno, ahí hay compañeros que quedan varados en Chile y después van al asilo en Cuba. Los conocí yo. Santucho, ellos quisieron conocer a los hijos del Che. Y entonces nosotros fuimos a la casa donde estaban. A ver, no sabíamos quién era, mucho menos. Claro. Ellos nos empezaron a contar la historia de cómo habían salido, cómo habían salido a la cárcel, después cómo se habían enterado de lo que habían quedado atrás, lo que había pasado. Fue impresionante porque el año pasado yo estuve ahí en cerca de Gangán. Y cuando... No, en Trelew, en la base y pero es cerca de Gangán, donde fueron a hacer a esos los la conocí misión. yo, dijo, estaban todos los sobrevivientes, los que escaparon en el avión. Sí. Y dijo, yo los conocí, pero así, los porque vi de la foto y... A ver, a veces hay cosas en tu memoria que... ¿Sabías que iba a ir ahí o fue todo sorpresa? No, me llevaron allí y cuando me empiezan a contar la historia le dije, espérate Empezaste a relacionar. esto me suena conocido a mí. Claro. Y cuando veo a nosotros digo, yo los conocí, porque en ese momento era muy niña y no sabía qué había pasado realmente. No son historias espeluznantes que ellos contaron, qué sé yo. Pero nada, es graciosa la anécdota porque ellos dicen vamos a regresar a Argentina, nosotros vamos a regresar, y regresaron, ellos regresaron. Entonces a nosotros nos dijeron,
¿qué ustedes quieren que les mandemos cuando regresemos a Argentina? La primera acción que hagamos, ¿qué quieren que les mandemos? ¿Y qué crees que pedimos? Chicle. Chicle, qué hermoso. Allá no había. No, en Cuba no había chicle. Y entonces fue lo que pedimos. ¿Y saben qué nos mandaron? Una cajita de tabaco llena de paqueticos de chicle. Nos mandaron. Ellos cumplieron su palabra. Vos sabés que el año pasado, el anteaño, hubo la sentencia de juicio de los fusilados de Trelew. Y bueno, están los familiares que quedaron de ellos. Y nosotros tenemos contacto, hay un grupo, se llama Familiares de Trelew. Están los hijos de algunos que vos no conociste porque fueron los que cayeron ahí en la base Almirante Sal. Y también están los hijos de los que en ese momento sobrevivieron. Ese juicio tuvo la sentencia en el año 2012 y en ese momento en Trelew, ahí en la ciudad, en Rawson particularmente, ¿no? Era ahí donde se hacía el juicio y se juntaron muchos, ¿no? Entre ellos están los hijos de Santucho, que seguro que sí lo conociste. Sí, lo conocí. Y bueno, después está Camps, Raquel Camps, Mariano Camps, que no sé si a él lo habrás podido conocer. Él fue uno de los, no de los que llegan en el avión que sí pueden fugar, sino uno de los 3 sobrevivientes al fusilamiento, ¿no? Que después acá en Argentina los liberan en el año 73. Que habían quedado debajo, ¿no? Sí. Claro, sí, fueron 3, Aidar, Camps y Berger, una socióloga, sí. Bueno, ellos 3, lo que yo conozco es que estuvieron presos hasta el año 73 y después son liberados y bueno, después caen, después del 76 caen los 3 también. No sé si ellos habrán llegado en algún momento a Cuba, no lo sé. No, ellos no llegaron a Cuba, ellos desaparecen en la dictadura militar. Sí, pero como estuvieron un tiempo, sobreviven a los fusilamientos. Después del 73 hasta el 76 están libres y militan, hay filmaciones, contactos y discursos. En ese momento probablemente, digo yo, en una de esas hubiesen viajado, no lo sé. No, que yo sepa no.